Valeria Marcano a entrevistar al padre de la iglesia de San Antonio del Parque. ¿Qué opinas sobre los juegos paranormales como la Ouija, Duramazán o el juego del hombre de medianoche? Bueno, muy buenas noches para todos. La historia del ser humano es una historia de encrucijadas, de aciertos y desaciertos, de cosas tangibles, tocables y también de cosas misteriosas o mistéricas. Toda esta clase de juegos paranormales y de cosas paranormales han estado y estarán en la humanidad hasta la eternidad, ¿cierto? Definitivamente yo como sacerdote creo que estos juegos paranormales como la tabla Ouija y los que mencionaste, al fin y al cabo son juegos que tienen mucho que ver con el consciente y subconsciente del ser humano. Hace algunos años, cuando salió la tabla Ouija, yo me acuerdo unos jóvenes que estaban jugando con eso y entonces todos quedaron como embrujados. Yo estaba recién ordenado, fui a hablar con ellos y estaban en shock. Son los efectos que esas cosas tienen en el corazón o en la mente del hombre. Al fin y al cabo, todo es mental. Esos juegos pueden ser dañinos, generalmente son dañinos, y cuando una persona tiene cierto tipo de comportamientos depresivos o dualistas o psicóticos o psiquiátricos, puede quedar muy afectada con estos juegos. Yo personalmente creo que son juegos que no tienen efecto profundo en el ser humano si tiene una psicología estable y madura. ¿Ha tenido casos en los que las personas buscaron ayuda espiritual tras jugar uno de estos tipos de juegos? Claro que sí, muchas personas, y sobre todo esto es muy común en los jóvenes que quieren indagar lo oculto. Sí, me ha tocado acompañar a algunos jóvenes que están en shock, hacer un momento de oración, y como les digo, esto entra más que en la rama del oculto, de lo espiritual, en el psicologismo. Entonces, de pronto acompañarlos con una oración y casi que prohibirles no jugar este tipo de juegos por sus debilidades mentales. ¿Creen que estos rituales hacen realmente cosas espirituales o son autosugestión? Yo creo que son autosugestión. El ser humano, dice San Pablo, tiene que luchar no contra seres de carne y hueso, sino contra espíritus. Y hay espíritus realmente inmundos, ¿cierto? Y nosotros en la iglesia creemos, porque así lo hemos vivido a lo largo de la historia, en posesiones diabólicas. Hay personas que son poseídas por el diablo, porque es que las personas creen que el mal no existe como tal o no es una encarnación. El ser humano tiene 5 dimensiones que tiene que madurar y cuidar mucho, y es la dimensión cognitiva, el conocimiento, el aprendizaje, la dimensión afectiva, y por eso también hay que madurar afectivamente y no guardar odios, la dimensión sexual, y por eso uno cuida su cuerpo, lo valora, y su dimensión sexual la lleva hasta el amor más que al disfrute, porque eso se acaba. Luego está la dimensión comunitaria, que es la relación con los demás, y luego la dimensión espiritual. En la dimensión espiritual, como les digo, el ser humano siempre está en búsqueda. Como dice el gran filósofo Miguel de Unamuno, el ser humano es un eterno atormentado. Entonces, estas cosas no es que abran puertas, no es que abran callejones, no. Esto es más autosugestión, pero también, como les decía ahorita, hace parte de la debilidad psicológica, psiquiátrica o espiritual del ser humano. ¿Hay rituales prohibidos por la iglesia que se parecen a esos juegos? Claro, esos juegos están prohibidos, totalmente prohibidos dentro de la iglesia católica. Y como también están prohibidos la quiromancia, la hechicería, el tarot, la lectura de las cartas,
la lectura del tabaco, el chocolate y todas esas cosas que se inventan, ¿cierto? La iglesia prohíbe al católico maduro ese tipo de rituales porque así sean de tipo psicológico o psiquiátrico, como lo quieran llamar, pueden convertirse en una invocación del mal o en una alabanza al diablo. A ver, de todas maneras es un juego, pero aunque es un juego es una invocación. Entonces, invocar el diablo, un espíritu, ya no es un juego. Eso ya entra en el plano de otra dimensión espiritual, ¿cierto? Entonces lo que parece un juego es un rito. Lo que parece un juego es una invocación, ¿cierto? Entonces, el juego como tal no es tanto que el espíritu lo use, no, lo estamos invocando. Vean, muchachos, yo realmente como sacerdote y como teólogo no usaba o no era como parte de mi vida creer tanto en eso, pero después de casi 7 años en el África y ver esas posesiones de ancestros y de experimentarlas, eso ocurre. Y también quiero contar que en mi casa, en Girardota, en mi finca, solía aparecerse una sombra blanca y yo no la veía al principio, la veía mi mamá. Me decía mi hijo, vea, ahí pasa una sombra blanca. Y ella todos los días molestaba con eso y yo me burlaba abiertamente de mi mamá, con el perdón de ustedes. Yo les llamaba, cambie de jíbaro, ¿quién está vendiendo la marihuana mía? Que usted está viendo esas cosas. Y yo me burlaba mucho de ella, hasta que un día vi la sombra blanca, cavé y encontré unas ollitas de barro. No tenían oro, pero eran ollitas de barro indígenas que tienen más de 100 años, aún las conservo. ¿Qué significa que alguien jugó con fuerzas que no comprendía? Primero es la desorientación. Personas que generalmente son muy normales son traídas al templo con una desorientación del lugar y también psicológica o psiquiátrica. Esa desorientación hace que tengan una pérdida de mirada. Segundo, algunos pasan por una clase de éxtasis o de desmayo, hay ciertos gritos, esas personas no son capaces de sostenerse por ellas mismas, se vuelven algunas muy violentas, hay un cambio de voz, generalmente la voz de aquel o de aquella, el espíritu masculino o femenino que las posee. También esto causa o puede causar daños cerebrales permanentes. ¿Conoces historias de jóvenes que hayan quedado marcados espiritualmente por participar en estos juegos? Sí, conozco muchas historias. Conozco muchos jóvenes que todavía recuerdan esos episodios y al recordarlos entran en depresiones, alguno incluso ya había pasado ese juego en varios años y terminó suicidándose, terminó quitándose la vida, ahorcándose, porque él sentía esa voz que le decía que se suicidara y terminó suicidándose. Conozco historias incluso de niñas que ya en la edad adulta esas sombras, esos espíritus lo siguen viendo porque no hicieron un proceso espiritual serio, creyeron que yendo donde un chamán, donde un brujo o de un sacerdote simplemente a que les echaran una bendición, con eso tenían, y no hicieron un proceso espiritual serio. Ustedes saben que así como la mente para madurar uno necesita estudiar, aprender, conocer, y uno nunca termina de conocer, así como el corazón para sanarse necesita liberarse de odios y resentimientos. La vida espiritual también es un proceso. Nuestra gente no hace procesos, nuestra gente cree que
que con agua bendita, que con una oracioncita, que con una misa cuando le nace con eso tiene. Pero entonces la gente no hace un proceso de vida espiritual. Todo en la vida es un proceso, y la vida espiritual tiene que ser también un proceso, porque la vida espiritual tiene que llevar a la conversión. ¿Qué oración o consejo ofrecería a alguien que se siente afectado después de jugar algo prohibido? No, lo primero es que esa persona, en el caso de nosotros, acuda al sacerdote. Segundo, que haga una confesión de todos sus pecados, incluyendo ese. Tercero, que reciba la debida absolución o perdón de los pecados. Ojalá el sacerdote aproveche para ungir a esa persona de nuevo, para ungirla y que participe en la comunión. También nosotros tenemos oraciones de protección, dentro de ellas está el Magnífica, el Credo, y hay unas oraciones muy potentes, muy poderosas de San Patricio, que las hacemos para expulsar todo tipo de presencia del demonio, de la persona que ha sido poseída o que ha pasado por esos juegos. ¿Cree que estos juegos pueden tener consecuencias reales, incluso si se juegan por diversión? Es que, como todo en la vida, si por diversión tú tienes relaciones con una pareja, puedes caer en embarazo. Si por diversión tú coges una moto y empiezas a picarla, te puedes quebrar la columna. Si por diversión tú te burlas de un compañero, te ponen una demanda. Si por diversión tú robas, te meten a la cárcel, ¿cierto? Entonces si hay una diversión que es peligrosa en la vida, es una diversión que toque el mundo del oculto, de las almas, de los espíritus que posiblemente no estén en descanso. Hay diversiones que tienen consecuencias, ¿cierto? Entonces este tipo de diversiones son peligrosas, ¿cierto? Ustedes han escuchado por ahí una película que se llama Juegos Peligrosos. Esto es un juego peligroso. ¿Has sentido presencias oscuras o perturbadoras al tratar con alguien poseído o espiritualmente afectado? Sí, vea, en las diócesis o en las iglesias siempre hay un sacerdote, uno dentro de todos, que es delegado por el obispo a hacer los exorcismos. Aunque cada uno de nosotros también lo puede hacer y es delegado ad hoc, como se llama, para ciertos casos, ¿cierto? He tenido la experiencia de orar sobre poseídos y lógico, he sentido el ataque, he sido golpeado por esa persona, por el cuyo espíritu está rebelde, he sido también insultado y después en la noche, de una vez terminado el exorcismo, he sido atacado por ese espíritu o por ese espíritu o por otros cuando son legión, porque hay personas que no son poseídas por un solo espíritu, sino por varios. Entonces, claro, he sido atacado. Con mucho gusto. Que les vaya muy bien.